Vamos a leer, según tenemos en nuestros boletines, tenemos en el libro de Josué, en el capítulo 14. En el libro de Josué, es el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 14, los versículos del 6 al 15. Un relato que ya conocemos de otras veces que hemos compartido, pero vamos a leerlos todos juntos. Leamos. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneceo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, porque yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Que Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le dijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaceos, y la tierra descansó de la guerra. Que el Señor bendiga su palabra en el día de hoy. Nos encontramos en un relato donde históricamente se encontraba el pueblo de Israel, que había cruzado el río Jordán, como ya todos sabéis, de una forma milagrosa. Después de muchos acontecimientos, después de muchas situaciones, entraron en la tierra de Canaán. Sin embargo, se encontraron con una situación muy difícil, se encontraron con una situación complicada, algo que quizás hasta ese momento ni siquiera habían pensado. Al llegar a esta región, a la región de Hebrón, donde vivían los anaceos, vieron que eran ciudades grandes y fortificadas, que eran difíciles, y que en ellas vivía gente grande, decían incluso que eran gigantes. Eso puede ser un problema grave, puede ser una tremenda dificultad, un problema tan grave como que no era una broma, es decir, se estaban enfrentando a una situación de vida o muerte. Significa que podían morir en ese enfrentamiento. Sabía que si entraban en ese lugar, se jugaban la vida. Estamos hablando de cosas serias. Cuando predicamos la palabra, tenemos que tomarnos la palabra de Dios en serio. Hay veces que, como conocemos relatos y conocemos la Biblia, la hemos leído muchas veces, pierde a veces fuerza. Pero yo tengo que ver que esta situación eran situaciones complicadas, difíciles, donde se jugaban la vida. Hoy en día, pocos creyentes, por lo menos en España, en Occidente, pocos creyentes hoy en día se juegan la vida por causa del Evangelio. Quizás en Oriente, en otros lugares, en Corea del Norte, que es el país donde más son perseguidos los cristianos, ahí se juegan la vida. Pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros no nos jugamos la vida por venir a la iglesia, no nos están esperando ahí fuera para detenernos ni nada de eso. Podemos hacerlo. Pero esta gente, este pueblo de Dios, se estaban jugando la vida de verdad.
Es decir, el Evangelio no era una cosa de broma. Nosotros, decía esta mañana que a veces los creyentes estamos muy hinchados de tanto escuchar a Cristo. Estamos como muy empachados de tanto escuchar el mensaje y de escuchar que Dios es bueno, que Dios me ama, que somos hijos de Dios. Estamos muy empachados de escuchar todo este tipo de cosas, pero tenemos que saber y ver que también hay momentos donde nos enfrentamos, no por causa de que nos persigan o no porque haya un gobierno que nos prohíba y nos persiga, pero sí que pasamos por momentos y circunstancias donde podemos morir, ¿verdad? Hay momentos y problemas y dificultades que nos podemos ver ahí. Hay momentos que puede parecer que son insuperables, que no podemos superarlos. Y en esos momentos, en ese momento tuvieron o cayeron en lo que podríamos llamar hoy en día una gran ansiedad. Una gran depresión inclusive. Muchos podrían haber caído en esa depresión, en una situación de mucha ansiedad. ¿Por qué razón? Porque vosotros sabéis que los rumores corren rápidamente, sobre todo si son cosas malas. Cuando son cosas buenas está bien, pero cuando es algo malo, eso empieza a correr como la pólvora, se suele decir, ¿verdad? Y el pueblo empezó a escuchar estos relatos. Todo el pueblo de Israel empezó a escuchar estas situaciones fortificadas, grandes ciudades. En la Biblia yo he leído que pone que era un hombre grande entre los anaceos, pero ya ellos empiezan a decir, es que hay hasta gigantes. A lo mejor no eran gigantes, eran gente robusta, pero ya sabes lo que ocurre con la rumorología, que era un hombre grande y al final termina siendo un gigantón. Es la rumorología cuando ocurre todo este tipo de cosas, pero por causa de esa rumorología, por causa de esa situación de murmuración, el pueblo cayó en incredulidad. Es muy fácil caer en incredulidad. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. No escuchéis nunca la rumorología para no caer en incredulidad. Amén. No hagáis ni pongáis oído a ese tipo de cosas. Es fácil, ¿verdad? Es fácil poner el oído. Sobre todo cuando son cosas malas. Es que Fulano tiene un problema. Ah, sí, cuenta. No le importa orar, no va a orar por él, pero el cotilleo, la rumorología, gusta. Es que a fulanito le va mal. Ay, ¿por qué? ¿Qué ha sido? ¿Es el matrimonio o la mujer? No, si ya decía yo que la mujer era un poquito. Empezábamos a crear cosas. Eso crea incredulidad en el ser humano. Pensaban que no iban a poder superar esa situación. Cuando uno empieza a crear o a creer la rumorología y empieza a venir la incredulidad, ellos pensaban, no vamos a poder superar, si son gigantes vamos a morir, si son gigantes como nosotros. ¿Cómo se veían ellos? Se veían como langostas, ¿os acordáis? Nosotros somos como langostas al lado de ellos. La rumorología puede llegar y la incredulidad puede llegar hasta ese punto. Y entonces eso es lo que provoca, no es ni más ni menos que la queja y la crítica. ¿Por qué nos quejamos y nos criticamos? Aquí tenéis el origen, no hace falta irse muy lejos. Cuando perdemos la fe y caemos en la incredulidad y escuchamos la rumorología, enseguida vamos a ver esto y vamos a empezar a criticar. No, si ya decía yo ya sabía que fulanito, menganito, el anciano, el diácono, el pastor, el fulanito. Está la crítica. Ahí está todo ese tipo de cosas. Y en ese momento, gracias a Dios, salió un hombre que permanecía oculto o permaneció oculto. No es muy visual este hombre, no se habla mucho de él, se habla 2 o 3 veces, uno de los relatos como hoy, es Caleb, ¿verdad? Josué hemos oído hablar mucho más de él, pero de Caleb no tanto. Pero en el pasaje de hoy podemos ver lo que dijo este hombre, dame esta tierra a mí, yo iré a pelearla. Y no solamente yo iré a pelearla, yo les voy a vencer, me los voy a comer como si fuesen pan. Aquí vemos a este hombre. Es el contenido que este hombre tenía por el cual pudo vencer. Porque no escuchó la rumorología, no cayó en esa crítica, no cayó en ese contexto, sino que él creyó una cosa importante. Según hemos leído, yo me he creído la palabra que Dios me dio hace 45 años. Cuando yo tenía 40, resulta que ahora tenía 85 años. Pero ahora con 85 años yo recuerdo todavía la palabra que Dios me dio. Entonces yo tengo que creer esa palabra que Dios me ha dado. No tengo que caer ni en la crítica, pero tampoco escuchar la rumorología. Yo sé en quién he creído y yo sé la palabra quien me la ha dado. Yo sé que la palabra que yo he tenido, que yo he recibido, es la palabra que Dios mismo me ha dado.
Yo tengo que tener esto muy claro. En el día de hoy, en el tiempo presente, tenemos que tener también esto muy claro. Hoy en día en España, en cualquier país, pero estamos en España, hay personas representativas importantes. Tenemos a un presidente de gobierno, tenemos a unos políticos, bueno, importantes, bueno, sí. Esas personas que se supone que son personas que tienen que atender a la nación, al pueblo, pero son personas que no pueden parar la crisis que está ocurriendo en nuestro entorno y en nuestro contexto. El presidente tiene que estar en la Moncloa, que es donde supuestamente el presidente trabaja, y tiene que trabajar para la nación. Tenemos a los políticos que también son representativos, están en el Parlamento, están en el Senado trabajando. Bueno, trabajando. Están en el Senado y en el Congreso, no sé lo que estarán haciendo, pero se supone que están haciendo cosas. Pero la realidad, ¿cuál es? ¿Quién va a salir a nuestro campo a resolver la crisis? ¿Van a salir los políticos, el presidente de gobierno? ¿O van a ser los discípulos que están ocultos como Caleb los que van a parar los desastres en tu campo? ¿Quiénes van a ser? ¿Van a ser los políticos que van a solucionarte los problemas? ¿O realmente van a ser los discípulos que están ahí, que no los conoce nadie, que no tienen nombre, que no salen en las listas de los partidos políticos ahora cuando vengan las elecciones? No aparecen esos nombres, pero son los hijos de Dios y los que reciben la palabra de Dios, aquellos que pueden pararlo. Por eso os bendigo para que podáis recibir las bendiciones, para que seáis esas personas más importantes que los políticos, que vosotros seáis esas personas más importantes incluso que un presidente de gobierno o un rey de la nación. Sois esos obreros y líderes que Dios ha levantado en este tiempo, en esta época, para parar los desastres, para sanar el campo, para sanar las personas que están a vuestro alrededor, que sois vosotros los que recibís la palabra, los que podéis llegar a vuestros campos, encontraros con las personas que necesitan la salud, que necesitan la fuerza espiritual, que necesitan recibir esa gracia de Dios, y sois vosotros los únicos que podéis dar esa palabra. No son los políticos, ni ningún otro tipo de personas. Ahora, ¿qué hizo Caleb? Cuando todas las personas estaban cayendo en la depresión y en la ansiedad, pronunció estas palabras, las que hemos leído. Cuando vienen crisis, cuando vienen dificultades, y a veces vienen. Yo a veces digo que los creyentes tenemos tres estados. El estado que está antes de llegar a la crisis, el estado en el cual estás en crisis, o hermano, es que acabas de salir de una crisis. Estás en uno de esos tres momentos. Seguramente. Vienen crisis a nuestro alrededor, pero en el momento de que vengan las crisis, yo tengo que aprender algo. Yo tengo que aprender a ver que en la realidad las crisis no son verdaderamente crisis. Y es verdad que tú me dirás, hombre, pero yo estoy sufriendo esta situación, es que me he quedado en el paro. Y eso es real, ¿verdad? Y yo te digo, es verdad, esa es la realidad. Es que, pastor, yo tengo un problema con mi mujer o con mis hijos. Eso es la realidad. Que tengo un problema de X circunstancias. Bien, eso es la realidad. Pero no es la verdad. Estamos acostumbrados a ver la realidad. Y nos movemos por la realidad. ¿Cuál era la realidad en este relato? Hombre, que eran ciudades fortificadas, ciudades grandes. Y había gente, si no los gigantes, por lo menos gente bien aguerrida. Eso era la realidad. ¿Sí o no? Los creyentes, digo, no tenemos que meter la cabeza debajo del púlpito o debajo de la tierra como hacen las avestruces. Tenemos que ver la realidad. Pero, entonces, ¿qué significa? ¿Que Caleb no veía la realidad? ¿Qué significa entonces? ¿Que Caleb tiene 85 años y tenía un problema de senitud? ¿Estaba senil? Hombre, recordaba cosas, porque recordó cosas que le habían dicho hace ya 45 años. La mente no la tenía muy mal. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo Caleb? ¿Qué vieron los demás? Esos 10 espías restantes vieron la realidad. La realidad es esta, sí. Pero ¿cuál es la verdad? La palabra que Dios le había dado. ¿Qué es la verdad? Lo que Dios va a cumplir en tu vida. Esa es la realidad. Amén, esa es la realidad, no lo niego.
No seamos ciegos, hermanos, veamos la realidad. No podemos esconder la realidad. Veamos la realidad. Pero ten los ojos para ver la verdad del Evangelio. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te dice? Te dice que tú vas a pelear y vas a vencer esta tierra, que pisare la planta de tus pies. Yo ya te la he dado. ¿Cuál era la verdad? Que Dios ya me la ha dado. La realidad dice que todavía yo tengo que ver esos gigantes y esas ciudades fortificadas. Pero como tengo una verdad, que es la verdad de la palabra que Dios me ha dado, yo me quedo con la verdad. La realidad es ahí, pero yo veo la verdad. La verdad es que Cristo está conmigo. Porque ¿quién dijo, yo soy el camino? Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿La realidad o la verdad? Yo me quedo con la verdad. Porque sé la realidad. Pero por encima de la realidad que yo estoy viendo y estoy viviendo, hay una verdad eterna de Dios. Yo me quedo con esa verdad absoluta que vio este hombre. Tenemos que ver con ojos importantes esta realidad. Os bendigo para que veáis la verdad detrás de la realidad que estáis viviendo. No digo que no tengáis problemas, no digo que no tengáis esta situación, pero abrir los ojos para ver la verdad del Evangelio. Ver con ojos de la verdad de Cristo. ¿Qué es lo que muchas veces ocurre? Ocurre que el creyente, a veces, como el ser humano, ocurre que fundamentamos las cosas o hemos conocido un fundamento de manera incorrecta. Pensamos que la realidad es lo único verdadero. No, es que esto es real. Muchas veces viene y dice, no, es que esto es real. Digo, sí, no te digo que no sea real. Si real es. Si te pincho sangras. Y si te piso te duele, ya no sé. Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? Porque hay una verdad por encima de todo esto. Ahora, nosotros hemos tenido o tenemos, a veces ponemos un fundamento incorrecto. ¿Por qué? Porque a veces, y decía también en Obreros esta mañana, que a veces estamos aprendiendo o hemos aprendido a vivir centrados solamente en el yo, en lo mío y en lo nuestro. ¿Verdad? Yo, en lo mío, lo que es mío me pertenece, y en lo nuestro, dependiendo de si tengo a alguien a mi lado, ¿no? Pues mi pareja o lo nuestro. Ya está. Esto a veces es lo importante. Pero en el fondo, ¿esto qué es? En el fondo es Génesis 3, 4 y 5. Es el pecado original. ¿Qué es en el fondo eso? Que tú tienes que ser como tu propio Dios. Ese es en el fondo lo que estamos diciendo. Seguimos estando en Génesis 3. Seguimos estando en pecado original. ¿Cuál es la realidad? Esa es la realidad. Que seguimos estando ahí. Pero no es la verdad. Tú eres un hijo de Dios. Dios te ha levantado y te ha puesto por encima de naciones. Tú eres un hijo de Dios. No eres cualquier cosa. Esa es la verdad absoluta. Si yo te veo a ti y te pregunto, ¿tú qué? ¿Quién eres? Pues yo soy conductor del Cabify, eso como se llama ahora, Andrés. No, eso no es lo que tú eres, eso es lo que tú haces. ¿Entendemos esto? No, yo estoy trabajando, bueno, ahora ya no, pues estaba trabajando haciendo hamburguesas, yo soy un burgerman. No sé cómo se llama lo que hacen las hamburguesas allí. Bueno, no, esa es la realidad de lo que tú haces, pero no es lo que tú eres. Amén. Es importante lo que tú eres, no lo que tú haces. Podemos hacer cosas, pero eso no es lo importante. La verdad es lo que tú eres, que Dios ha dicho que tú eres. Tú eres ese hijo de Dios. Muchas personas, por lo tanto, a veces tienen pensamientos incorrectos, por eso fracasan. Eso significa Génesis 3, 4 y 5. Y eso significa que están atrapados en la época, como en la época de Noé, en la época de Nefilín, la época de los gigantes. Están atrapados en esa realidad del mundo. Muchas personas tienen dificultades y por cuanto tienen dificultades no tienen más remedio que tener ansiedad. Y si tienen problemas, no tienen más remedio que hacer cosas incorrectas, como ocurrió en Génesis 11. Vamos a levantar una torre de Babel. Hay veces que cuando la ansiedad viene y los problemas vienen, no nos queda más remedio. Es que la realidad me invita a que tengo que construir una torre. Significa, tengo que basarme en mis propias fuerzas, yo tengo que construirlo, porque en el fondo depende de mi conocimiento y de mi situación.
Esa es la realidad. Es que si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Es que nadie da duros a pesetas. Es que tanto tienes, tanto vales. Es que la realidad del mundo me está diciendo todo eso. Pero la verdad no me hace falta. Pero el problema, la ansiedad, las circunstancias me hace vivir en esa interdependencia de Dios. Yo puedo llegar a ser como Dios. Yo puedo hacer las cosas por mí mismo. ¿Por qué tengo que depender yo de Dios si soy tan inteligente? ¿Por qué depender de Dios si yo tengo tantos recursos? ¿Por qué yo voy a depender de nada ni de nadie si yo soy capaz de hacer tantas y tantas cosas? Por eso muchas veces las personas quedan atrapadas por la cultura de la oscuridad. Piensan, no, es solamente cultura. No se dan cuenta de que en medio de toda la cultura que hoy estamos viviendo, es la cultura que el diablo está manejando a los individuos. Hoy en día la gente solamente conoce la cultura de la idolatría, nada más. Es la cultura de Hechos 13, 16 y 19, leerlo, donde la gente está basando su vida en todo ese tipo de cosas. Y es la cultura que hoy en día tienen y que no pueden salir de ella. Incluso llegan al punto de que por causa de la cultura se enfrentan y hay guerras. Y tenemos conflictos bélicos que son capaces y piensan en matar unos a otros para sobrevivir, para imponer ideologías, buscan peleas. ¿Por qué? Mi cultura es mejor que la vuestra. Porque mi cultura puede más. Es mejor, es más sana, más liberal, es más de lo que tú quieras. Pero hasta el día de hoy se cuenta que ha habido más de 16.000 guerras en el mundo. Y en el futuro habrá más. Significa que no hemos terminado todavía. Hoy en día no es un problema tan lejano al nuestro. Hoy en día las denominaciones religiosas están peleándose. Se pelean continuamente las denominaciones. Ay, que los bautistas, los presbiterianos, los pentecostales, los unos, los otros, pelean, discuten. No, mi religión es mejor que la tuya, mi denominación mejor que la tuya. La mía sí que mola porque la mía bailamos y danzamos, la tuya no. En la mía hablamos en lengua, la tuya no. La mía hacemos esto y la vuestra no. Y hay discusiones. En la Biblia no dice así, la Biblia no enseña así. La palabra de Dios nos dice, nos da la respuesta para las épocas de crisis, nos da las respuestas para vivir de una manera correcta delante de Dios. No ser engañados, no seamos engañados. Efesios 5, ¿qué nos dice? Que seamos solo llenos del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo, no necesita ninguna otra cosa. Si somos engañados en el momento de la crisis, cuando viene la dificultad, somos engañados, vamos a ser movidos. Por eso os bendigo, que veamos a Caleb y que tengamos y seamos como ese discípulo oculto. Ahora, ¿qué conocía Caleb? Caleb conocía una cosa y poseía una cosa. Conocía el pacto de Éxodo 3:18. ¿Por qué? ¿Qué significa? Caleb había estado con Moisés. Caleb sabía de primera mano todo lo que había que saber. Él había escuchado, o había leído inclusive, porque si vemos la Biblia, la escribió el Génesis, lo escribió Moisés. No nos dice eso la Biblia, el Pentateuco lo escribió Moisés. Entonces se supone que Caleb estaba con Moisés. Probablemente lo había escuchado. No sé si lo habría leído, pero habría escuchado los relatos de Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11. Habría escuchado toda esta palabra. Sabía que el ser humano no puede hacer nada por conseguir la salvación y por conseguir la libertad del problema espiritual. Había conocido ese problema. Por eso vemos que solo mediante la fe se puede recibir salvación. Caleb sabía esto. Solo a través de la fe, que aquellos que tienen fe no pueden fracasar. Lo había escuchado muchas veces. No lo hemos escuchado nosotros eso nunca, ¿verdad? Lo decía yo predicando hoy por primera vez. Que solamente con fe, si tienes fe, no puedes fracasar. No lo has escuchado nunca, ¿verdad? Lo hemos escuchado cientos de veces. Pero necesitamos seguir escuchándolo. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, caemos en ansiedad. Caemos en depresión. ¿Qué significa? Necesito seguir escuchando la palabra. Necesito seguir escuchando y teniendo el pacto
de que Dios está conmigo, que solamente puedo ser libre cuando la sangre del Cordero es puesta en los dinteles de las puertas. Solo en ese momento yo puedo ser libre de la esclavitud. Significa, yo necesito estar poniendo esa sangre del Cordero. Ese Cristo que murió por mí, ese Cristo que derramó su sangre por mí. Necesito tomar nuevamente o seguir tomando la sangre del Cordero, porque con ella no puedo fracasar. Si yo pongo la sangre en los dinteles de la puerta de mi vida, yo no puedo fracasar. Si yo pongo y deposito mi fe en el pacto eterno, si yo pongo mi vida en la corriente del pacto, no puedo fracasar. Todo lo contrario, podemos mover toda una época. Podemos cambiar una época. Si levantamos los remanentes dentro de la corriente del pacto, como hizo Caleb, podemos cambiar el futuro. Podemos cambiar los remanentes. Podemos cambiar la vida de estos remanentes para que cambien el futuro. Tengo que estar dentro de la corriente. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Que no seáis movidos cuando tengáis que conquistar la tierra donde estéis. Tu campo donde estás, si tienes que conquistar la tierra, no seas movido porque venga un problema. No seas movido porque venga una dificultad. El Dios que está siempre contigo envió a Cristo. Ese Cristo que estará contigo hasta el fin. Por eso os bendigo que toméis este pacto. Tomarlo, porque vendrán dificultades. Si no estáis en ellas, os vendrán o acabáis de pasarlas. Permanecer en ese pacto. En ese momento, cuando nosotros tomamos y abrazamos el pacto eterno de Cristo en nuestra vida, es en ese momento donde todo poder de las tinieblas es quebrantado. Es en ese momento que yo tomo ese pacto eterno. Es cuando todo el poder de la oscuridad se quiebra. Es donde todo el poder del mundo se detiene, porque no puede transgredir ese lugar. El espíritu de la muerte pasó de largo. De esas puertas que solamente en algunas habían puesto un poquito, simplemente un poquito de sangre, porque dijeron, esto parece, a lo mejor es una tontería, voy a poner un poquito. ¿Verdad? No sabemos cuánta sangre pusieron. A lo mejor uno llegó y dijo, no, yo tengo mucha fe. Toda la puerta la voy a pintar de rojo, de sangre, toda la puerta. ¿Por qué? Tengo más fe que el otro. Mira a mi vecino que poca fe tiene, solamente ha puesto un poquito de sangre. No es cuestión de poca o de mucha, es estar dentro del pacto o no. ¿Amén? Es estar dentro de la corriente del pacto. No importa poco o mucho, lo importante es que yo estoy dentro. Eso es lo importante. Decía el pastor Jonathan la semana pasada, yo tengo que ir a Corea. Pero para ir a Corea solamente tengo que hacer una cosa, entrar dentro del avión. Es verdad que a veces dentro de los aviones, los que habéis volado, lo sabéis, que hay veces ocurren que hay turbulencias, lo llaman, ¿verdad? Y el avión parece que, y como sea un poquito fuerte, parece que el avión se va a desarmar, ¿verdad? Puede ser que ocurra eso. Puede ser que tú a lo mejor puedas ir durmiendo, ¿verdad? Viajes largos, me dan de comer y después venga la santa siesta. Unos tienen el sueño americano y nosotros tenemos la siesta española. Entonces, dormimos. ¿Qué significa? De una manera o de otra, voy a llegar a Corea si he entrado en el avión que me lleva a Corea. ¿Sí o no? Hay muchas turbulencias. Sí, está bien. Pero yo voy a llegar a Corea. Yo no conozco al capitán del avión. No sé quién es el capitán del avión. Pero sé que ese avión va a Corea. No importa lo que tú hagas. Duerme, ora, lee, juega, lo que quieras. Pero vas a llegar a Corea. ¿Por qué? Has entrado en el avión correcto. Si estás dentro del pacto, no importa si tienes que vivir a veces por turbulencias. Si estás dentro de la corriente del pacto, tú vas a llegar al cumplimiento del pacto eterno. Da igual que estés ahora pasando por una turbulencia. Da igual. Da igual, no importa. Pastor, es que tarda mucho en venir las respuestas a las oraciones. Da igual. Que tarde, que tarde.
¿Qué más da? No importa si tardan. Pero estás dentro de la corriente del pacto. No importa. Es que llevo tanto tiempo y todavía da igual. ¿Estás dentro? Sí, ya está. Puede ser que el viaje sea más largo, depende. Da igual. Pero si entras en el lugar correcto, tú llegarás. Si estás a la corriente del pacto, tú llegarás. Ya está. Es que me mareo, las turbulencias me hacen marear. Pues te tomas una pastilla contra el mareo. ¿O no lo hacéis así vosotros? A ver si soy yo el único pecador. No, pero si entras en un avión y te mareas, ¿qué haces? Te tomas una biodramina, que llaman, creo, ¿no? Ya está. Y si no, te tomas una biodramina para dormir, que eso ahora que no están mis nietas, cuando hacemos un viaje la encasquetamos una. Y hacen un viaje de maravilla, ¿verdad? Para eso está, ya está. Lo importante, entrar dentro. No tengáis ninguna otra cosa, simplemente tener esa palabra. No tengo mucho más tiempo, pero quiero que conozcáis una cosa y quiero que terminar con esta otra cosa que tengo. Caleb conocía una cosa importante y quiero que hoy también vosotros la tengáis. Él conocía y sabía que si tenía el Evangelio, lo tenía todo. Que si estaba en el pacto, lo tenía todo. Amén. Lo más importante es eso. Él tenía una seguridad importante. Tenía la seguridad del Mesías que iba a venir a través de esa tierra que iba a conquistar. Sabía esa realidad. Tenía la seguridad del Mesías para poder entrar en la tierra de Canaán. No solo la seguridad, sino el pacto. Y también sabía cómo iban a terminar las cosas. Es que yo sé cómo va a terminar el partido. Puedo apostar porque sé cómo va a terminar. Caleb sabía que en esa tierra de Canaán iba a venir el Mesías. ¿Por qué lo sabía? Porque había escuchado a Moisés escribir a Abraham cómo le mandó salir de su tierra. Seguramente había escuchado Génesis 12, del 1 al 3. Abraham, sal de tu tierra a la tierra que yo te mandaré ir. Sabría esa historia, él sabía que de ese lugar iban a ocurrir cosas grandiosas. Yo sé que es de esta tierra. Yo sé que es este lugar el que Dios le prometió a Abraham. Es este lugar. Si yo sé esto, ya lo sé todo. Ya lo tengo todo. Tengo que saber lo que tenemos que hacer antes de morir. Caleb sabía lo que tenía que hacer. No importa, tengo 85 años. Pero sé lo que tengo que hacer antes de morir. Hay que tomar esa tierra porque es importante para el pacto eterno de Dios. Da igual lo que ocurra. Da igual lo que ocurra. Muchas personas en estos días, hoy en día, se preocupan tanto por su aspecto físico. Tantas personas se preocupan para estar guapos y jóvenes. Se preocupan tanto, se creen que van a vivir más años por eso. Eso solamente significa que están vacíos. ¿Qué más da la realidad física? No importa la apariencia. Lo que importa es cómo yo voy a vivir. Lo que importa es, antes de morir, ¿qué tengo que hacer? Caleb sabía, yo antes de morir tengo que entrar en esta tierra de Hebrón, porque es la palabra que Dios me ha dado. Y yo antes de morir quiero que esa palabra se cumpla en mi vida. Eso es lo que es realmente relevante. ¿Qué tengo que dejar antes de ir a la presencia de Dios? ¿Qué cosa tengo que dejar? ¿Qué cosa tengo que hacer? Caleb lo descubrió. Él sabía que tenía que entrar en Canaán. Sabía lo que tenía que hacer. Os bendigo para que se nos abra nuestro entendimiento. Porque las personas que entienden esto son las personas humildes, pero que al mismo tiempo tienen firmeza y valor, porque saben lo que tienen que hacer. Uno de nuestros problemas hoy en día con los jóvenes, o la juventud sobre todo, es que no tienen identidad. No saben cuál es la identidad que tienen. Por eso tampoco saben qué hacer. Y viven vagando por el mundo con para arriba y para abajo haciendo cosas, porque ¿qué más da? Pero nosotros tenemos un destino. Tenemos una corriente del pacto. Sabemos lo que tenemos que hacer. Son personas humildes porque, como dijo Job, he venido desnudo. ¿Cómo me voy a marchar?
No me voy a llevar nada. Vine con nada y me iré con nada. Entonces, ¿qué más da? Personas que son humildes, que no pelean por pequeños beneficios personales. Se pelean por la posición, se pelean por el lugar de privilegio, se pelean por ganar un euro más. Son hombres y mujeres que saben cuáles son las verdaderas bendiciones. La verdadera bendición no es tener una casa más grande, un coche más lujoso. La verdadera bendición es que ese plan de Dios, que Dios te dio la palabra, se cumpla en tu vida. Eso es todo lo importante. Lo demás da igual. Lo importante es tener la conclusión de ser un discípulo de Cristo. Caleb era un verdadero discípulo. Caleb era un verdadero discípulo. Sabía lo que tenía que hacer antes de morir. Eso solo lo saben los discípulos. Hay muchos creyentes, no saben lo que tienen que hacer todavía. Viven, no saben. ¿Por qué vivo? No sé, para ser bueno. Bueno, solamente hay uno. Solamente uno, Cristo. No vivas solamente por ser bueno. Que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Por eso, en cada lugar, en cada momento de crisis, que podamos transmitir este pacto. Como hizo Caleb, si Dios está conmigo, me los como si fuesen pan. Con 85 años, pero sabía qué es lo que tenía que hacer antes de morir. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que no seáis movidos por nada. Sabéis lo que tenéis que hacer, sois discípulos de Dios, sois discípulos de Cristo. Crisis, problemas, no seáis movidos, no seáis movidos. Haced y cumplir el deseo de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos ahora en el nombre de Jesucristo. Vamos a tener un tiempo donde ya podemos cortar si queremos. Vamos a tener un tiempo para orar.